Bienvenidos. En el primer segmento de este curso de microeconomía explicada, hemos revisado extensivamente algunos detalles de la definición de economía, poniendo énfasis en la necesidad de reconocer dos aspectos fundamentales de la definición: sustentabilidad y sostenibilidad. En este segundo video de la primera sesión, ampliaremos esos conceptos y analizaremos los problemas fundamentales del ser humano, sus necesidades y la escasez de los recursos para satisfacerlas. Asimismo, ¿qué ha hecho la humanidad para resolver dichos problemas a través de las distintas etapas del desarrollo histórico-social? Finalmente, revisaremos las principales divisiones de la ciencia económica. En microeconomía, el análisis está visto desde el punto de vista de la teoría subjetiva. Vamos a ver más adelante la diferencia entre la teoría objetiva de valor y la teoría subjetiva de valor. Por eso algunos economistas de la corriente objetiva, pues de alguna manera le han echado un poco de tierra al análisis microeconómico, porque dice que la teoría subjetiva es una pseudociencia, no es ciencia como tal. Lo cual no es cierto, porque si ustedes ya lo van a ver, en la medida que hagamos el análisis del comportamiento del ser humano en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, se van a dar cuenta que realmente el ser humano se comporta de una manera que es lo que lo hace como ser humano. O sea, no es un robot, no sigue patrones de carácter objetivo, porque lo que lo impulsa, al final de cuentas, lo que impulsa al ser humano a tomar una decisión es su propio conocimiento, su propia necesidad. O sea, es lo que él prefiere frente a la necesidad que se le presenta. Él toma una decisión, para bien o para mal, no importa, pero toma una decisión de consumo. O sea, él decide consumir una manzana si tiene hambre o consumir un pan. Entonces, ahí hay una decisión y esa decisión es parte de lo que él, como ser humano, está considerando como ventajoso. De ahí deviene el concepto de costo de oportunidad. Porque si él decide comer una manzana en lugar de comer un pan, es porque está evaluando de una manera inteligente, obvio, que la manzana en ese momento, en ese preciso momento de hambre, para él es mejor que si se come un pan. Probablemente él evalúa que si se come un pan es seco, que no solo va a necesitar pan, va a necesitar un líquido, cualquiera que este sea, café, leche, jugo, etcétera, y que no lo tiene disponible. Pero si se come una manzana, la manzana en ese momento es apta, es útil para satisfacer su necesidad de hambre. Entonces, es una decisión de carácter subjetivo, ¿sí? Pero se convierte en algo objetivo desde el momento en que él satisface plenamente sus necesidades. Entonces, la teoría subjetiva de valor, la teoría subjetiva que analiza la economía desde el punto de vista microeconómico, que se basa en la toma de decisiones individuales, tiene sustento. No parece objetivo, pero tiene sustento porque se convierte en objetivo desde el momento en que efectivamente está realizando una acción que tiene una realización. O sea, es real, es objetivo, es efectivo y no queda, como quien dice, en lo abstracto. Bueno, aparte de eso, entonces, regresando ya al concepto y a la definición de economía moderno, dijimos que el concepto de sustentabilidad también está inmerso dentro de esa definición. ¿Y qué vamos a entender por sostenibilidad? Cualidades sostenibles, nos dice el diccionario de la Real Academia.
característica del desarrollo que sostiene, o sea, mantiene, garantiza la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Entonces, ahí está el complemento del el sustento. Primero, el bien debe sustentar, o sea, debe satisfacer mi necesidad, pero no quedarse ahí, sino que además debo de prever, garantizar que ese bien pueda estar disponible. ¿Ya? Tiene que renovarse, tiene que crearse o que cultivarse para que las generaciones futuras también puedan disponer de él. Y eso ya va directo con el concepto de sostenibilidad. Por eso abajo dice sostener, mantener, asegurar, garantizar un hecho o una acción repetitiva en el largo plazo, o sea, en el tiempo. Esos dos conceptos forman parte, aunque no necesariamente de forma explícita, pero sí implícita en la definición esta de vanguardia, esta de moderna, que nos dice el modo de usar los recursos naturales escasos y la, lo que nos ha proveído las generaciones precedentes. Bien, dicho esto, que es la base de la ciencia desde el punto de vista de la teoría, desde el punto de vista de el concepto y la definición, ahora pasemos a hacer otro análisis. ¿De qué o por qué es que la economía, de dónde nace, cómo surge, por qué vive y por qué se transforma? Por el simple hecho de que hay dos problemas fundamentales del ser humano. Los problemas fundamentales desde el ser primitivo, como les mencionaba, hasta el ser humano del día de hoy y lo que puede ser el ser humano dentro de 100 o 200 o 500 años. Esto no se puede quitar, ¿verdad? A menos que al final de cuentas en 500 años solo existan robots. Aún así, yo imagino, pienso que se van a mantener las necesidades por resolver, ¿verdad? Porque no van a ser, aunque sean autómatas, van a tener que buscar esos robots. Digamos que ya no existe la humanidad como la conocemos hoy, sino que va a ser solo robots. Pero esos robots van a tener que buscar formas de sostenibilidad y sustentabilidad, o sea, que no se deterioren, que no pierdan pues su forma de existencia. No digamos vida porque no va a ser vida, ¿ah? Si lo pensamos así de una manera futura como algo de ciencia ficción. Pero van a tener que tener, ahí redundante, van a tener que utilizar, no sé, alguna forma para poder mantenerse. Si no, pues se volverán obsoletos o qué. No van a poder, entre comillas, sobrevivir, aunque eso no sea una vida, pero no va a poder permanecer pues en el tiempo. Pero entonces, ¿cuáles son esos dos problemas fundamentales del ser humano? Por un lado, las necesidades que están presentes, insisto, desde el primer momento del aparecimiento del ser humano sobre la Tierra y hacia el futuro, hoy, mañana y siempre. Pero por el otro lado, ¿va? La escasez de los recursos o medios para satisfacerlas. Entonces, esos son dos problemas fundamentales del ser humano. No hay quite. Ahora, ¿qué entendemos? ¿Va? Los medios satisfactorios de los recursos con que se cuenta son escasos. Ya lo dijimos, dimos más o menos la idea del qué y por qué, en comparación a la amplia gama de necesidades por satisfacer. Creo que ahí ya no hay más que decir porque cae de su peso. Ahora bien, entonces, ¿cómo vincular las necesidades presentes
en tiempo y espacio con los recursos, o sea, los satisfactores, si son escasos. O sea, esa relación intrínseca, directa entre utilidad y bien, perdón, y necesidad, ¿ah? ¿Cómo hacemos para que precisamente estén disponibles hoy, estén disponibles mañana y estén disponibles dentro de 100 años? Esto cae precisamente dentro de este análisis de quién decide. ¿Y quién decide qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y para quién producir? Y lo mismo podemos decir desde el otro punto de vista del rol del individuo, el homos económicos que hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cuándo y quién consume? ¿O cómo consume? ¿Qué es lo que consume? Se puede ver desde los dos puntos de vista, desde la producción o desde el consumo, o sea, desde la oferta, que es parte de la teoría económica que vamos a ver, o desde el punto de vista de la demanda, que es el consumidor. Entonces, por eso se dice que estas preguntas son fundamentales de la ciencia económica. O sea, su plataforma de análisis se fundamenta en estas decisiones. ¿Quién lo decide? Pero el qué producto, qué recurso, qué satisfactor, cómo se va a producir, ¿verdad? Con qué medios, qué normas, qué técnicas, etcétera, cuándo, hoy, mañana o dentro de 10 años y para quién. ¿Quiénes son los consumidores? ¿Ya? Consumidores de zapatos o consumidores de pan o consumidores de televisores o consumidores de viajes aéreos. ¿Ya? ¿Para quién? ¿Para quién producir ese qué? ¿Qué tipo de satisfactor? Entonces, sobre esa base o esa plataforma es que la ciencia económica comienza, ¿ya? Por supuesto, son los economistas, los investigadores, los filósofos que comienzan a conformar conocimiento que le va a dar el cuerpo sistematizado a la ciencia económica. O sea, economía se convierte en una ciencia, pero basadas en principios, leyes, axiomas, definiciones, conceptos, etcétera, etcétera. Ahora bien, históricamente se conocen dos formas o maneras en que se han tratado esos problemas. O sea, hay conciencia plena de que hay que resolverlos, pero ¿cómo se van a resolver? Pues en el desarrollo histórico social de la sociedad, de la humanidad, han existido y existen de una manera relativa estos dos tipos o modos o maneras de resolver esos problemas. Uno, desde el punto de vista del régimen de la economía centralizada, que también se le llama planificada, y el otro, el régimen de economía liberal o de mercado. ¿Cuál es la diferencia? En el régimen de economía centralizada o planificada hay un ente regulador. O sea, un ente significa un grupo social que administra la totalidad de los recursos, previendo la satisfacción de las necesidades de todos los miembros de la sociedad. A este régimen de economía centralizada, pues, o planificada, se refiere cuando se habla de países como en el pasado, ahora ya prácticamente no es exactamente así, pero que se manifestaban con reglas o normas y leyes que definían el qué, el cuánto, el cuándo, el para quién producir. Y eso era en países como Rusia, como Cuba, como China, pero
que en la actualidad ya no es en su forma pura, ¿va? Entonces, incluso Guatemala en algún momento tuvo también una economía planificada de hace muchos meses, siglos o años más bien, pero relativa, no ha sido absoluta. Y el otro modo o forma, ¿verdad?, de utilizar los recursos o de solucionar los problemas a través de la economía liberal o de mercado, que es lo que usualmente llamamos como economía de mercado o sistema capitalista. Aparte de esos dos, otros modelos de administración de los recursos denominados economías mixtas. Esto es más actual. Totalmente economías planificadas no lo hay, pero tampoco lo hay totalmente liberales. Son economías mixtas. ¿Qué quiere decir economía mixta? Que hay parte de aspectos económicos que son planificados, o sea, que de alguna manera son dirigidos para que se realice o se provea de los recursos de una manera tal que contribuya a solucionar los problemas fundamentales del ser humano. O sea, eso obedece a leyes, o sea, normas. Usualmente el grupo de poder en una sociedad, como que dice, puede ser el grupo político. eh, en todos los países, pues hay un congreso o una asamblea o cómo se le pueda llamar, un senado, que al final de cuentas mira muchas cosas, no solo aspectos de carácter jurídico o judicial, sino que también ve aspectos de carácter económico. En Guatemala está la Junta Monetaria, está el Congreso de la República, está el Ejecutivo, o sea, hay varias dependencias que toman de alguna manera parte en el qué hacer, ¿verdad?, el cómo hacer, el cómo regular. La misma SAT, ¿verdad?, la institución que regula los impuestos, pues también tiene que ver. Entonces, no es totalmente libre. O sea, si yo quiero producir, cultivar amapola porque quiero elaborar opio, porque quiero hacer negocio con eso, ¿va?, como un productor, no lo puedo hacer. O sea, aunque la economía es de mercado, es economía libre, entre comillas, eso no me lo permite porque hay leyes que limitan ese tipo de actividades, aunque sean actividades económicas, ¿verdad? Yo lo puedo ver desde el punto de vista económico, porque me conviene, porque me produce, porque me puede dar, pues, opciones de recursos para otras necesidades, pero no, ¿verdad?, no lo puedo hacer como productor. Tampoco como consumidor, ¿va? Hay leyes que restringen el uso de ciertos productos. No, por ejemplo, la medicina. Hay medicinas que son reguladas, o sea, no pueden venderse a cualquiera. Solo porque a mí se me antoje, quiero ir a comprar una droga en la farmacia, que aunque sea droga autorizada, solo si lleva una receta plenamente autorizada por un médico que garantiza que efectivamente mi organismo necesita esa droga. De lo contrario, no me la venden. Son productos regulados. Entonces, no es ni totalmente libre una economía, ni es totalmente planificada. Se da esa situación mixta en la mayoría de los casos, aunque en algunos prevalece un poco más la centralizada, como sería Rusia, China, Cuba, pero eso no quiere decir que sea una economía totalmente planificada. Ya hay inversiones de carácter privado en China, en Rusia, en Cuba, permite la iniciativa privada, regulada, sí, pero se puede. Y en las economías totalmente consideradas capitalistas, pues también hay regulación, no se puede hacer todo lo que un individuo quisiera hacer. Entonces, por eso hay, digamos, tres modelos o tres formas o modos de administrar los recursos que provee la naturaleza y las generaciones precedentes. ¿Por qué las generaciones precedentes? Por ejemplo, una idea. Eh, alguna medicina fue
a través de investigaciones hace 50 años, por ejemplo, vacunas, que han sido generadas porque es un bien, satisface una necesidad, provee salud para determinadas enfermedades, o sea, las elimina o las controla, pero es regulado. Y eso lo estamos obteniendo hoy como un bien satisfactor de necesidades presentes, aunque fue generado, fue inventado, fue producido o descubierto en generaciones precedentes. Entonces, no solo son los recursos naturales, sino aquellos modelos, aquellos sistemas, aquella tecnología que nos permite al día de hoy satisfacer de una manera más cómoda, más segura o más satisfactoria nuestras necesidades presentes. Es decir, el ser primitivo no tenía televisor, no tenía refrigerador, no tenía vehículo, y entonces, aunque tuviera las mismas necesidades de las que tenemos hoy, las tenía que satisfacer, pues, de una manera rústica, complicada, con más esfuerzo y probablemente no con la satisfacción completa como la podríamos tener el día de hoy. Entonces, vemos pues que esas necesidades, esos problemas fundamentales de la humanidad o del ser humano son permanentes, existen, preexisten y seguirán existiendo y habrá que buscar las formas de solución. Ahora bien, entonces ya he visto que hay a través del desarrollo histórico social formas o maneras de satisfacer esas necesidades. Entonces viene la economía como ciencia y va a tratar de trasladar o de convertir esos hechos reales a teoría y a utilizarla para mejorar los procesos de la actividad económica. Para eso, entonces, la ciencia como tal, la economía, se divide en estas tres grandes etapas. Llamémosle etapas o fases. La economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. Entonces, tenemos que saber de qué estamos hablando. La economía como ciencia, sí, es una, por supuesto, que tiene diferentes formas de analizar, comprender los hechos económicos y de, pues, presentarlos para su estudio, perfecto. Pero para poder llegar a ellos, para poder convertir en teoría, tenemos que pasar primero por la primera etapa. ¿Cuál es? La economía descriptiva. Pero lo que hace la ciencia, en particular la economía, es que los economistas, los investigadores o los científicos de la teoría económica analizan, o sea, revisan los hechos. O sea, por eso dice, la economía descriptiva describe, o sea, relata los hechos. Por supuesto, de carácter económico, porque en la vida real hay hechos de todo tipo, pero a la ciencia económica lo que le interesa es la economía, hechos de carácter económico. Y para eso utiliza métodos y técnicas de investigación con el objeto de interpretar los fenómenos de la realidad objetiva en el ámbito e económico. O sea, hay una discriminación de los hechos en general para concentrarse en hechos de carácter económico. Entonces, la economía descriptiva, como dice acá, pues es una parte de la ciencia económica que se encarga de revisar, analizar y describir esos hechos económicos. O sea, de una manera eh, narrativa, en otras palabras. Eso es lo primero. Tenemos que tener una narración de qué es lo que está pasando. Como, eh, digamos, David Stuart
y otros economistas, ¿verdad? Que se preocuparon de sintetizar el conocimiento de carácter económico, pero observando la realidad, conociendo la, desde el punto de vista de la vida, de la sociedad en la cual se desenvolvía, cuál es el comportamiento de los sujetos en los hechos económicos, o sea, cómo satisfacen sus necesidades, cómo se comportan, cómo adquieren los bienes, bajo qué mecanismo, bajo qué normas, bajo qué intenciones, ¿verdad? Para satisfacer sus necesidades, cómo es. Entonces, es una forma descriptiva. Es como que alguien narra una novela y simplemente está describiendo los hechos basados en la observación, ¿verdad? Como primera técnica o primer método de investigación. Por supuesto, aplicando todos los demás, ¿verdad? Los que ustedes saben de los procesos lógicos del método científico, la observación, la comparación, el análisis, la síntesis, la deducción, etcétera, etcétera, pero hay una narrativa. Entonces, esa es la economía descriptiva, pero no queda ahí. Pasa de la economía, de esa economía descriptiva, o sea, de la narrativa, de los hechos, comienzan a clasificar los hechos, a agruparlos, a estandarizarlos, a convertirlos en teoría económica. O sea, a ver si el comportamiento de los seres humanos sobre tal aspecto de la realidad es igual aquí como en El Salvador, como en Estados Unidos o como en China. O sea, un comportamiento igual o parecido. Entonces, hay una forma de predecir lo que harán otros sujetos, otros individuos sobre este mismo aspecto de la realidad. Entonces, comienzan a crear leyes, principios, categorías, conceptos, definiciones, etcétera. Y eso, al final de cuentas, se convierte en el cuerpo sistematizado de la ciencia económica. Así como cada una de las ciencias tiene su propia teoría, la ingeniería, la medicina, la química, etcétera, tiene sus propias teorías, pues la teoría económica tiene su propia teoría y todo ese conjunto de conocimientos estandarizados, revisados, etcétera, es el cuerpo sistematizado del conocimiento que le da el carácter de ciencia. Entonces, la teoría económica se conforma de leyes, principios, categorías, definiciones, conceptos, etcétera. Y todo eso que revisamos en la ciencia económica es teoría económica. ¿Y qué pasa después de eso? O sea, queda ahí. O sea, ya pasamos por la etapa de la descripción de los hechos. O sea, la revisión, la observación de todo lo que estaba pasando. Ya la convertimos en leyes, principios, categorías, definiciones, etcétera, que son las que conforman la ciencia económica. ¿Cuál es el siguiente paso? Creada la teoría económica, entonces pasamos a la política económica. Y esta fase, esta etapa de la política económica es la que decimos es la encargada de aplicar a la realidad las medidas, las normas o leyes que inducen y conducen la actividad económica hacia objetivos previamente establecidos, de acuerdo al propio sistema económico que rige en esa particular sociedad. O sea, no es generalizado, es dependiendo de si es una economía de mercado. Tiene sus propios principios, leyes, categorías, etcétera, pero que se utilizan conociendo cómo es la realidad, vamos a transformar esa realidad. Pero ¿con base a qué? ¿O con qué objetivo, en otras palabras? Con el objetivo de hacerla de acuerdo a nuestros propios intereses o a nuestras propias necesidades o de acuerdo a lo que defina
el grupo social que domina esa sociedad, la que rige esa sociedad. Ese grupo va a ser el que va a definir. Si es una economía planificada, pues va a ser el grupo de poder, o sea, el poder político. En ese caso, poder político se convierte en poder económico para dirigir el comportamiento de la economía de esa sociedad. Pero de igual manera, si estamos en una economía de mercado, el poder político también interviene con el poder económico para dirigir el comportamiento de esa sociedad, el comportamiento de producción y el comportamiento de consumo, mediante la aplicación, primero, la elaboración de leyes que orienten en el sentido deseado el comportamiento de esa sociedad en cuanto a la producción, en cuanto al consumo, en cuanto a la distribución, etcétera. Entonces, por eso estos 3 elementos, estas 3 digamos, columnas, son las que al final de cuentas les dan ese punto de vista del tipo de economía que se maneja, digamos, se maneja o se usa en una sociedad. Entonces, primero, economía descriptiva, describe cómo es la realidad. Teoría económica convierte en teoría todo eso que observa y luego la política utiliza esos conceptos, categorías y leyes, etcétera, para manejar la sociedad y llevarla hacia objetivos predeterminados. Entonces, vuelve otra vez. ¿Verdad? Esta aplicación de esas leyes va a dar cierta forma de conducción en la vida real. Entonces, ahí vuelve otra vez la economía descriptiva a revisar, analizar, observar, etcétera, convertirla en teoría y así sucesivamente. Muy bien, acá cerramos la primera sesión sobre el tema generalidades de la ciencia económica. Le invitamos a continuar el proceso de análisis y revisión de este primer tema en los videos que se presentarán a continuación.